Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza noviembre aquí con un frío en nuestra capital. Esperemos que el tiempo mejore. Ya estamos en primavera. Un saludo para todas las regiones que tienen sol, el ansiado sol que necesitamos nosotros en el día de hoy. ¿Cómo está Javier? Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Bienvenido. Hola Paulina, ¿cómo estás? Un poco mejor que el viernes, pero Sí, no sí. 100% recuperada. No quería decir nada, pero efectivamente estás con voz de resfrío. Sí, estuve todo el fin de semana con mucha fiebre. Así que la verdad, que parece que me agarró una gripe un poco fuerte. Por eso que añoro el sol. Bueno, todos estuvimos en esa. A mí me tocó hace un par de semanas atrás estar con la garganta muy mala y precisamente un día lunes incluso venir y estar así. Así Bueno, que bueno. Necesitaré el apoyo de mi equipo. Es parte de eso. Oye, todo el mundo se ha enfermado o resfriado en estas últimas 2 semanas. La verdad que como tú decías, el clima acá No se entiende. es muy raro. Porque Está desfasado el calendario. Exactamente. ¿Ah? Pero bueno, vamos a analizar en el día de hoy. Hay varios temas, ¿no es cierto? Me imagino que caso CMPC vamos a seguir dando, tiene mucho que hablar. Un tema que comenzó la semana pasada, durante el fin de semana hubo muchos artículos con respecto a ese tema. En el día de hoy nuevamente el CERNAC se hace parte, el gobierno agiliza el nuevo proyecto que va en esa misma línea. Vamos a estar hablando de eso y mucho más, Javier, pero antes lo que ustedes están esperando, cómo han estado los distintos indicadores financieros, y partimos con Asia, con un Nikkei que descendió de una manera fuerte en el día de hoy, un 2,10%, el Hang Seng de Hong Kong también abajo, un 1,19%, Shanghái también descendiendo un 1,64%. No se le cree al primer ministro chino. Hubo un mal dato de actividad industrial en China hoy día en la mañana. Pero en el día de hoy salió poniendo paños fríos Li Keqiang sobre el avance que puede tener la economía china en los próximos años. Recordemos que durante la semana pasada se hizo un plenario en el cual se definió cuál va a ser el crecimiento del gigante asiático. Qué divertido se definió, ¿eh? A ver, se estableció la meta, digámoslo en esos términos. Digámoslo, tienes toda la razón, se estableció suena mejor. Bueno, vamos a Europa, tenemos algunos datos dispares, porque mientras el FTSE 100 de Londres descendió un 0,01%, el CAC 40 de París un 0,45%, pero arriba las otras plazas también están subiendo. El DAX alemán un 0,80% y el IBEX 35 un 0,46%. ¿Qué pasa en Estados Unidos? El Dow Jones arriba un 0,46%, el Standard & Poor's un 0,65% arriba y Nasdaq también un 0,86%. A nivel local, el IPSA está subiendo en Santiago un 0,24% y el IXPA también aumenta un 0,18%. Comenzó la semana con un alza, pero muy tímida. En la Bolsa de Metales de Londres, el precio del cobre 0,03 arriba, $2.33 la libra grado A. ¿Y qué pasó con la divisa? ¿Qué pasó con el dólar? Tuvo un avance de menos de un peso, 0,70 centavos con respecto al cierre del viernes. Comprador 692,2 y vendedor 692,5. Recuerde que nos puede escuchar online en www.infinita.cl. Nuestro podcast está disponible a las 15:30 horas y también le puede hacer las preguntas a Javier Latorre a través de Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos? A ver, bueno, yo creo que este tema de cómo están los mercados hoy día, tú decías, principalmente Asia está con números rojos, Europa está en general con azul o verde, y Estados Unidos también está verde, porque hubo un mal dato en el caso de China y un buen dato en Estados Unidos. Estados Unidos había hoy un reporte de vivienda y eso mantiene a los mercados bastante bien. La verdad que estamos llegando a prácticamente 2.100 puntos en el Standard & Poor's, está en 2.092 y eso es cerca de un 9% por sobre
el momento más bajo que tuvo durante octubre, durante el mes pasado, donde vimos unas correcciones importantes. Pero fíjate que en China tú hablabas de los datos que tienen que ver con las expectativas de actividad manufacturera se siguen ubicando, por supuesto, dentro de la zona contractiva en octubre. Sin embargo, se observa algo de recuperación en las órdenes de exportación. El PMI manufacturero oficial se ubica en 49,8 invariable respecto a septiembre y por debajo de lo esperado para octubre. Y el índice Caixin se ubica en 48,3, anotando 8 meses consecutivos, ¿no es cierto?, en esta zona contractiva. Pero las órdenes de exportación se recuperan parcialmente y se ubican en la zona expansiva en 50,7 puntos, aunque el resto de los subíndices de demanda interna continúan retrocediendo. Ahí está el dato que ha hecho caer a la bolsa de Shanghái. Y que ha deteriorado la valorización también de los commodities. Hoy día el petróleo, por ejemplo, fue el más golpeado, cayó el WTI 1,05%, está en $46 el barril. A ver, en el caso de la cifra de las exportaciones en China, yo sin tener un manejo acabado de los datos, te puedo decir que, así muy en grueso, me huele que tiene que ver básicamente con el proceso de devaluación que llevó adelante el Banco Central de China, y eso generó un impacto, o se está viendo que ha tenido algún impacto positivo. Pero sin duda que se trata de una recuperación, comillas, marginal para el deterioro que ha venido sufriendo tanto ese indicador como el de producción manufacturera. O sea, sería lo mismo que si el otro mes el índice de manufactura chino subiera un poquito y pasara a la zona expansiva. Claro, sería una súper buena noticia, pero no marcaría necesariamente una tendencia de recuperación. De hecho, si uno analiza el comunicado de lo que tú señalabas, ese cónclave que existió que terminó la semana pasada, exacto, la declaración es súper potente. Bueno, al margen de que les dieron, no sé si viste, que se eliminó esta condición de el hijo único, por familia, que ahora ya son dos. Son máximo dos. Pero bueno, la verdad que yo considero que es un avance notable, sin que por ello no tenga que ver o no demuestre un espíritu o ánimo de un control, te diría, absolutamente excesivo en orden de las libertades de las personas. Pero más allá, y pasándonos de ese paréntesis, tú tienes una declaración que es súper interesante, y es que el gobierno chino se plantea como meta de aquí al 2020 crecer en promedio 6,53%. Entonces, lo que te está diciendo ahí es que en el fondo olvidémonos por los próximos 4 o 5 años de crecimiento en orden de magnitud de 8 o 9%, y acostumbrémonos a crecimientos en un orden de magnitud que van a ir entre un 6 y un 7%. Pero la pregunta es, Javier, dado lo que está pasando, dado los indicadores, dado lo que estamos viendo mes a mes, ¿no será muy alta la meta que se ha propuesto el gobierno chino? Bueno, puede ser hoy vista como una meta relativamente alta, sí, pero no nos olvidemos de que en el fondo China tiene la posibilidad, al ser una economía que maneja de forma tan centralizada tantas empresas, tanta actividad, puede a través de ciertas medidas recuperar la velocidad de crecimiento, con una orientación distinta, y eso es un poco lo que se ha venido planteando ya desde hace una buena cantidad de meses a la fecha, y es colocar a la economía con un foco mayor en el mundo de los servicios y la demanda interna. Y desde esa perspectiva, lo que el gobierno central, y a través de todo su aparato productivo que controla, sin duda que yo creo que puede cumplir con esas metas de crecimiento si es que se lo propone por la vía de la política fiscal, política monetaria y otras de gasto público que de alguna manera podrían contribuir o meterle oxígeno a este crecimiento que está alicaído. Por eso te decía que en definitiva el dato de exportación, si bien es una recuperación muy en el margen, y que se da en un contexto que está a la baja y que se prevé a la baja. Por lo tanto, malas noticias para los países emergentes. Y aquí hay otro dato que tiene que ver un poco con cómo se compone la economía china, porque los datos oficiales, por ejemplo, mostraron que la actividad de las pequeñas y medianas empresas siguió contrayéndose en octubre. Las pequeñas firmas, por ejemplo, representan hasta un 80% del empleo urbano y un 60% del PIB de China.
Un dato anexo, por ejemplo, las autoridades chinas han intentado, por ejemplo, el primer ministro Li Keqiang fue en declaraciones en Corea del Sur, las que dijo que China está comprometido en hacer las reestructuraciones y reformas y el consumo tiene mucho margen para crecer. ¿Qué es lo que pasó en el día de hoy? Hay preocupación en los mercados por el desplome de las bolsas y tiene que ver la sorpresiva devaluación del yuan, que también eso alertó a los mercados globales sobre qué está pasando en el gigante asiático. O sea, tú te refieres a la depreciación que se hizo en forma, o sea, se hizo de forma deliberada por parte del Banco Central chino. Mira, a ver, claro, hace rato que estamos en alerta respecto de China. Los números de inversión y otros han venido decayendo y no han tomado desde hace ya, yo me acuerdo haber compartido a estas alturas ya un par de meses, si es que no son por lo menos 5 o 6 semanas, un par de gráficos de cómo había evolucionado la inversión los últimos 3 años en China, y ha mostrado de forma constante un decaimiento no menor. O sea, hoy día la inversión, la formación de capital bruto en China está muy muy bajo. No recuerdo la cifra, la voy a buscar, si la encuentro la vuelvo a repetir, pero en definitiva es lo que te digo. O sea, China ya declaró y llegó para quedarse entonces una cifra de crecimiento que no va a superar el 7% de aquí a los próximos 5 años, y eso tiene un impacto a nivel de mercado emergente y, por cierto, también a nivel de algunas acciones o sectores puntuales dentro de los mercados de valores. Nos vamos, por ejemplo, cerca de China, pero más bien en el lado europeo, que hoy la zona euro, por ejemplo, entregó el PMI manufacturero de octubre, el final, que aumenta sobre el dato preliminar, fíjate, a 52,3, ahí ya es diferente, ahí ya está dentro del plano expansivo. Recordemos que sobre los 50 puntos es expansión. Por países se observa, por ejemplo, que Alemania e Italia aumentan por sobre lo esperado a 54,1 respectivamente, y por su parte Francia y España disminuyen un poco, pero siempre dentro del plan expansivo, 50,6 y 51,3 respectivamente. Yo creo que es interesante porque este resultado viene de la mano de una mejora en la producción, las nuevas órdenes de compra y en el empleo. Veíamos la semana pasada los datos de empleo en Europa, y a su vez la tasa de expansión que muestra el índice muestra que la economía se encuentra expandiéndose a principios del cuarto trimestre de 2015, una tasa similar a la que registra durante este tercer trimestre. A ver, Europa está interesante y nos podría dar sorpresas. No hay que perder de vista tampoco que, sumado a todos los datos que tú dabas, está la declaración de Mario Draghi hace unas 2 semanas atrás, cuando señaló abiertamente que el Banco Central europeo está atento de nuevas medidas de estímulo por parte de la política monetaria. Por lo tanto, todas esas cifras debieran robustecerse y fortalecerse en la medida en que se aplicaran algún tipo de estímulos adicionales a los que ya tiene. Se ve bastante bien la perspectiva en Europa. A mí me agrada harto lo que está pasando allá. Y en países específicamente como España, que si bien todavía tienen tasas de desempleo súper altos, se están empezando a ver algunos datos bien interesantes. Hay, por ejemplo, disminuciones importantes en el nivel de endeudamiento, en el desendeudamiento de las familias y de las empresas, que da cuenta de una economía que ya ha hecho en buena parte un ajuste. Eso en simple quiere decir que las compañías y las personas han ido pagando sus créditos. Exactamente, hoy deben menos. Deben menos que antes. Que deben menos de lo que debían hace 3, 4 años atrás. Y eso lo sitúa en una posición muy buena, porque de alguna manera están en un nuevo pie para invertir, y al mismo tiempo se han desapalancado del punto en el que estaban. Por lo tanto, la verdad que, como te digo, si uno empieza a ver, hay indicadores de alza, eventualmente algunos meses alza en el precio de las viviendas, mejoras en las colocaciones de crédito, hay una disminución en el desapalancamiento de las familias y las compañías. En general hay antecedentes bien interesantes que ocurren, como te digo, en la economía española en particular, y ni hablar de la economía alemana. Por lo tanto, si eso tú le sumas un periodo de estímulos que debiera venir, se ve bien, y con una economía en el mundo, salvo para los países emergentes, entre los cuales estamos nosotros, que de alguna manera debiera sostener ese impulso y ese crecimiento en el caso de Europa, que, dicho sea de paso,
nunca se ha caracterizado en los últimos 15 o 20 años por ser un grupo de países que lidere el crecimiento a nivel mundial. O sea, estamos hablando de países que en general crecen muy poquito y han tenido una meseta muy, muy estándar, y que fue la crisis que explota el año 2008 y las consecuencias de tener que hacer frente a lo que estaba pasando en sus economías locales, lo que de alguna manera le trajo consigo este efecto colateral que ha sido desempleo y incluso problemas fiscales en algunas de las economías que hemos mencionado. Italia, España. Nos quedan unos minutos para hacer la pausa, Javier. Me gustaría que termináramos de hacer una mirada al ámbito internacional, y te quiero preguntar por Estados Unidos. Han sido días en el cual se ha puesto, nuevamente dentro de la palestra qué pasa con las tasas de interés, de esta reunión de la FED que tuvimos y que ya lo comentamos in extenso, pero me imagino que dentro de tu análisis está lo que da fuerza, ¿no es cierto?, cómo está el bombeo de las empresas en Estados Unidos. Hagamos un análisis cortito, porque yo creo que la segunda parte del programa quiero que entremos a hablar de la economía local. Ya, a ver, me dijiste Reserva Federal, yo pesqué al tiro mi tablita de resultados empresariales. Venimos de una semana muy prolífica en entrega de resultados, y esta semana no va a ser la excepción. Por lo tanto, ya el lunes de la próxima semana vamos a tener el reporte, algo así como el 90% de la capitalización bursátil de el Standard & Poor's. Esta semana reportan 106 empresas. La semana pasada hubo reportes importantes de empresas tecnológicas. Reportó Apple, reportó Facebook, reportó LinkedIn, por ejemplo, y todas la verdad que sorprendieron de una manera importante al alza. Al día de hoy que tenemos, han reportado 341 de las 500 empresas del Standard & Poor's, con una disminución de 4,9% en los ingresos. Eso es súper importante. Hay una disminución importante, una caída considerable en los ingresos de las compañías, y una disminución de 1% en las utilidades. Pero aquí hay que hacer una salvedad, y es que el sector energía, que son las empresas de petróleo, qué sé yo, que representan, ya han reportado el 85% de la capitalización bursátil de ese sector, registra una caída, escúchame bien, 35% de caída en los ingresos. Wow. Y 52% de caída en las utilidades. Entonces, evidentemente que este pasa a ser el sector que de alguna manera arrastra los resultados empresariales en Estados Unidos. Los resultados han sido débiles, pero han sido mucho mejores que la mala expectativa que existía respecto de ellos. ¿Qué es lo que pasa si es que extraemos el resultado del sector energía completo? Esto aquí es súper interesante. Sacamos todas las empresas del sector energía, y los ingresos del resto de las compañías crece 1,5% y las utilidades crecen 6,1%, con lo cual de alguna manera da cuenta que hay muchos sectores que están desempeñándose de manera bastante razonable y aceptable para el funcionamiento de la economía norteamericana. Fíjate que ahí nuevamente está en ese link, ¿no es cierto?, entre las utilidades y los ingresos, es cómo ellos hacen de la productividad un elemento diferenciador, un elemento que los hace crecer y generar más utilidades. Y que todavía está presente. Exactamente. Y que todavía está presente. O sea, a pesar de la disminución considerable, o sea, en los ingresos, si que tú lo ves a nivel agregado completo, las utilidades no caen en la misma proporción. Salvo, como te decía, salvo en el sector energético, donde los ingresos caen 35% y la utilidad cae un 52%. Pero bueno, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el precio del petróleo. Tiene que ver con dos cosas. Claro, está asociado a la caída del precio del petróleo, pero está asociado también a que las estructuras de costo de empresas de energía son con inversiones iniciales muy fuertes, y por lo tanto tienen costos operativos fijos altos, y cuando cae la venta, en este caso el ingreso, la utilidad tiende a caer mucho más que lo que cayó el ingreso. O sea, ahí la productividad marginal opera sobre la base de la escala, y por eso es que el golpe desde el punto de vista de las utilidades es mucho mayor. Entonces nos preparamos la próxima semana, Javi, para hacer un análisis bien interesante sobre... Va a ser el reporte completo. El reporte completo de cómo han estado, pero no podía. Yo sabía que Javier viene con su papel listo y dispuesto a hacer un análisis. Aparte que es su nicho. Así que yo creo que es ilustrativo lo que pasa en el mercado de valores norteamericanos para entender un poco los movimientos del Standard & Poor's. Y eso, si tú te fijas, explica en buena parte por qué tenemos un S&P 500 casi en 2.100 puntos. A pesar que uno podría decir, oye, si yo reviso a nivel agregado, hay una caída en las utilidades y una caída en los ingresos. Hay algo detrás de eso. Hay algo detrás, y es lo que acabamos de comentar. Estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, pero es momento de hacer una pausa.
Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros. Hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Aquí estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Yo creo que es minuto de que volvamos a nuestro país sin muchas ganas a veces, sin muchas ganas, porque la verdad que a mí me encantaría entregar buenas noticias, incluso a través de Twitter. Hay gente que dice, por favor, dennos buenas noticias, pero no hay tan buena noticia, porque ya es una mala noticia que se mantenga el paro del registro civil, que lleva 35 días, ya es una mala noticia que, por ejemplo, la actividad de la construcción mantiene bajo dinamismo, aunque acumula un alza de un 1% en 12 meses. La verdad que hemos visto cómo la construcción, que es un caballito de batalla muy importante, un gran impulsor de la economía, está mostrando signos, ¿no es cierto?, bastante alicaídos. Recordemos que la construcción los valores de la construcción en general, más de un 70% tiene que ver con proyectos, son un 30% tiene que ver con vivienda. Con vivienda, que es lo que ha tenido el boom, que exactamente, el otro tiene que ver con infraestructura, con desarrollo de proyectos ligados, ¿no es cierto?, grandes proyectos ligados a la minería, al área energética. Sí, ahí había un poco una mutación entre proyectos. Minería y energía. Exactamente, se ha bajado mucho minería, pero energía ha tenido un repunte también dentro del desglose que hace la Cámara Chilena de la Construcción. Hay un ingrediente que tiene que ver con las inversiones públicas, con las inversiones en infraestructura, que también hemos visto cómo ha habido un repunte en este último año. Sí, a ver, yo diría que lo más interesante es lo que dijiste tú, que en carpeta hay una cantidad importante de proyectos por el lado de infraestructura relacionados a proyectos energéticos. No me acuerdo exactamente la cifra, pero la cifra para los próximos 3 o 4 años de inversión o la cartera de proyectos superaba los 10.000, 12.000 millones de dólares, y la que había bajado en una cifra más o menos similar tenía que ver con los proyectos de inversión relacionados a infraestructura para el sector minería. A ver, yo creo que este año ya de alguna manera está relativamente jugado. Las ventas de vivienda propiamente tal han andado relativamente bien. Se observa, a pesar de las cifras que tú entregabas y que es una disminución en relación a lo que la actividad de la construcción tuvo hace 3 o 4 años atrás, todavía la construcción se está manteniendo relativamente bien en lo que respecta a la construcción de vivienda, que son más intensivas desde el punto de vista de, comillas, mano de obra, que eso favorece el empleo. El próximo año yo diría que debiera andar similar a parecido básicamente por el comportamiento o el incentivo que existe por el tema del IVA. El IVA de la construcción, que ha fomentado y ha servido como buen gancho comercial para alentar la compra de viviendas este año, o sea, generar una promesa de venta este año, con entrega al próximo para evitar el pago del aumento de IVA a la construcción. Pero, por ejemplo, si uno ve los proyectos ya o los permisos de edificación para el próximo año o para el 2017, están totalmente detenidos. Entonces, obviamente que ese es un tema preocupante. Y hay otro dato que publica el Financiero que es bien interesante mirar de vez en cuando, que tiene que ver, que es un dato que tiene el Colegio de Ingenieros en relación a la demanda de proyectos de ingeniería que están manejando, y eso también de alguna manera da cuenta de qué es lo que ocurre con los proyectos que están siendo analizados para inversión posterior. Y ese también ha caído de cifras más o menos importantes. El Financiero cada, 1 o 2 meses de repente aparece por ahí el dato. Bueno, esos son datos muy interesantes, porque si bien no son los datos en la primera línea, es como el PMI.
El PMI también dicta porque son las órdenes de compra, son los gerentes de compra. Entonces, obviamente que ese dato es es predictor. muy predictor de lo que va a pasar. Porque si los gerentes de órdenes de compra no ven una mirada más positiva, no van a comprar. Si no compran, ¿qué pasa? Las empresas tienen que producir menos. Si no producen menos, no se activa, ¿no es cierto?, este círculo virtuoso del desarrollo económico. Exactamente. Oye, el jueves pasado hubo sectores económicos. No sé si lo pudiste comentar el jueves o el viernes. Sí, lo comentamos. ¿Y te diste cuenta de lo que ocurrió? El lunes pasado, ¿qué te vas a acordar? Tú me preguntabas a mí cuál era el dato de IMASEC de crecimiento para septiembre que tú me dijiste 2 y tanto. Yo te dije, voy a ser tremendamente optimista, me voy a situar cercano al 2% o en torno al 2%. Tú me dijiste 2, claro, Alejandro Alarcón me dijo 2,2, me dijo por claro, eso. Pero es que eso fue con posterioridad a la entrega de... no, Alejandro también me lo dijo vio el antes. miércoles, sí. Mira, qué bien, coincidimos entonces. Sí. Porque ya con las cifras con las cifras del sector económico, que hubo algunas noticias relativamente positivas, ya se empezó a delinear y yo con eso ajusté mi cifra. Ya, y yo te diría que está en torno al 2,1. 2,1. Bueno. Perdón, 2,5. Perdona. Se me quedó el 2,1 de leer ahora. Abrí el o sea, lo subiste de un 2 a un 2,5. De un 2 a un 2,5, sí. Bueno, un rango superior. Bueno, vamos a ver. Ya estaba superior antes, por lo tanto... Después te podría explicar cuál es el por qué, pero yo creo que va a estar en ese rango. Bueno, yo creo que también es importante que nos hagamos cargo de un tema, ¿no es cierto?, que ha estado desde la semana pasada, tiene que ver con el ámbito empresarial, tiene que ver con una empresa muy importante a nivel local y no solo a nivel local, sino que también va más allá de nuestras fronteras. Estamos hablando de CMPC, que ya el mercado le sigue castigando sus acciones, sigue cayendo las acciones y el mercado pronostica menores precios, ¿no es cierto?, en este negocio del tisú, en este cartel del tisú, como le dicen. Fíjate que el fiscal Cristian Galdames ya asume la investigación en la arista penal. La decisión la adoptó el fiscal regional metropolitano, Raúl Guzmán, tras acoger esta denuncia que hicieron la semana pasada los diputados Gabriel Silver y Daniel Farca. ¿Qué ha pasado en este caso? Estoy dando los últimos antecedentes para que vayamos al análisis, Javier. El CERNAC ya confirmó esta mañana que oficiará tanto a CMPC como a SCA con el fin de buscar medidas reparatorias al efecto de la colusión en el mercado del papel higiénico. Las compañías deben proponer voluntariamente el tipo de compensaciones que se les ofrecerá a los consumidores. Ayer vimos una entrevista en Mercurio a Leodoro Mate haciendo un mea culpa, reconociendo, pidiendo perdón. La verdad que muchos dicen que le creen, que no le creen. Ya que reconozca, ya que lo haga públicamente, a mí me parece un ejercicio de humildad. Un ejercicio de humildad y pucha, que debe ser fuerte, que debe ser doloroso. A ver, no tengo duda de eso. Yo también sabía que era inevitable que conversáramos de esto. Dije, ¿qué puede uno comentar? A ver, lo primero es que pasa hasta en las mejores familias, decía un dicho muy antiguo, en el sentido de que, mira, pasó en Alemania, que uno podría decir, mira los alemanes como son. Volkswagen. Pasó en Estados Unidos, ya ha pasado en Estados Unidos, sin ir más lejos. Muchas leyes también nacieron a propósito de, y endurecieron de manera importante tanto las sanciones como a los entes reguladores. Enron, por ejemplo, es el último escándalo financiero importante. Acá en Chile hemos visto ya varias colusiones, farmacias, pollo y ahora esta de las más emblemáticas. O sea, ¿de qué ocurre? Pero la pregunta es, dime. Directorio, ¿cómo no puede saber de lo que está sucediendo? A ver, mira, es que eso es entrar a cuestionar. ¿Es posible? ¿No es posible? A ver, yo creo que sí. A ver, eso es lo que hoy día se podría, desde un punto de vista empresarial, enjuiciar. Cuán informado efectivamente estaba el directorio. Ahora hay que recordar que estas empresas son holdings más o menos importantes, que tienen operaciones fuera del país, que operan con varias unidades. O sea, CMPC tiene la que produce celulosa, los bosques, están, la papelera, está la división de tissue, que en el fondo son los productos elaborados de consumo masivo. Vale decir, hay una cantidad de directorios no menor e importante, y por lo tanto absolutamente factible que un directorio no conociera
efectivamente cuáles eran las razones que explicaban en parte en los resultados económicos que estaba teniendo. Entonces, la verdad que ahí yo te diría que hay una cosa que fue la que reflexioné tratando de buscar cómo abordar esto, si es que me tocaba comentarlo. Y es decirte, mira, yo miro con cierta preocupación el ambiente que se genera a propósito de esto, de no colocar en su justa medida las cosas como son. O sea, efectivamente aquí hay un hecho que es repudiable, me parece tremendamente valioso que el principal accionista salga a reconocerlo, siendo que ellos se autodenunciaron antes de que Exacto. se abriera la investigación, vale decir, ellos se dieron cuenta que existían estas pesquisas y automáticamente se autoinculparon, no con el afán de evitar las multas, se señalaba de manera muy clara en la entrevista. Y lo que me preocupa es que se empieza a polarizar, donde por un lado se demoniza la actividad empresarial y por otro lado se pierde el valor por la ética. Entonces uno dice, ¿sabes qué? El comportamiento ético va mucho más allá también de los casos de colusión. No, es una cuestión que es bastante cultural, desde el pase del Transantiago hasta que una empresa que tiene retornos sobre patrimonio de más de 2 dígitos pague el sueldo mínimo o un poco más. Entonces, de alguna manera yo creo que es como una invitación también a que repensemos la forma en cómo estamos actuando todos en relación a este tipo de materias de orden, comillas, ético, porque no es solo lo que es ilegal, es poco ético, y eso es súper importante que esté muy, pero muy instalado en general, no solo en el empresariado, sino que también en las personas. No puedo estar más de acuerdo contigo, Javier. Yo creo que con ese análisis y con esa, ¿no es cierto?, llamado de atención, porque un llamado de atención para todos nosotros, no solo mirar al que en este minuto está pasando por un mal momento, sino que mirar cómo es el actuar de cada uno de nosotros, pero no quitarle también la gravedad de lo que ello significa, y para eso, ¿no es cierto?, serán todo el análisis y todo lo que pueda hacer la justicia. Ya en este caso, Javier, 1.000.000 de gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.